en esta patología, campeones mundiales, porque es una patología que se presenta muy frecuentemente en países subdesarrollados. En Sudamérica, Perú, Ecuador, Bolivia son endémicos en neurocisticercosis. En Centroamérica, México tiene una gran casuística de neurocisticercosis. Hoy día el tema es neurocisticercosis. En la consulta que nosotros realizamos en el servicio de neurología, aproximadamente un 15 a 20% es por neurocisticercosis. De los pacientes que nosotros intervenimos en neurocirugía, un 25 a un 30% corresponde a patología o a complicaciones por neurocisticercosis. Entonces verán que es una patología muy frecuente. La neurocisticercosis es una enfermedad parasitaria muy frecuente en mujeres, caracterizada por dolores de cabeza y convulsiones. En cuanto al ciclo biológico de esta enfermedad, se caracteriza por la eliminación de huevos a través de las heces fecales del paciente que tiene teniasis. Estos huevos contaminan cualquier alimento que pueden ser ingeridos por el ser humano y de esta manera produciéndose la neurocisticercosis. El cerdo puede ingerir estas heces y por ende los huevos. Importante decir que la ingestión de carne de cerdo lo que va a producirnos es DNA. Ya, una pregunta que nosotros frecuentemente hacemos a los estudiantes es ¿cuál es el mecanismo de producción de la neurocisticercosis? Y yo diría en un porcentaje elevado, estoy hablando de los estudiantes de medicina, en un porcentaje elevado, más o menos un 50-60%, tiene un concepto erróneo de acerca de la patogenia de la neurocisticercosis, acerca del mecanismo de infestación de la neurocisticercosis. Mucha gente cree, incluyendo, repito, a algunos alumnos de medicina, que la neurocisticercosis se contrae a través de la ingestión de carne de cerdo. Y como vamos a ver enseguida, la ingestión de carne de cerdo no produce neurocisticercosis, sino produce teniasis. Miren cómo en esta diapositiva nosotros podemos ver los quistes de cisticerco. Vamos a ver que los quistes de cisticerco son de 3 clases. Cuando el cisticerco está vivo, se presenta así, como un quiste con un contenido líquido, y en su interior vean una cosita blanquita que están viendo ahí, ¿ya? Este es el Scolex, jóvenes. Este es el Scolex, tomen en cuenta. Cuando el parásito tiende a solidificarse, tiende a endurecerse, se presenta un estadio granulomatoso. Y finalmente, cuando el parásito se endura mucho más, es decir, se calcifica, entonces hablamos de una calcificación de neurocisticercosis. Son tres fases de la neurocisticercosis. La fase donde el parásito está vivo se llama la fase vesicular, ¿ya? O fase activa. La fase donde el parásito está en un estadio intermedio, está semisólido para que se entienda, se llama fase granulomatosa.
Y la tercera fase, que no vemos acá en este dibujo, es cuando el parásito ya se ha solidificado, se ha calcificado. Y a esta tercera fase ya la llamamos la fase calcificada o inactiva. A la gente nosotros le decimos, cuando el parásito está activo, tienes quistes vivos. Y cuando el parásito está duro, calcificado, le decimos, tienes parásitos muertos. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la neurocisticercosis? Se produce por las formas larvales de la Taenia solium, Ya habíamos dicho que la neurocisticercosis en nuestro país es una causa muy frecuente de consulta médica en los servicios de neurología, más o menos 15% aproximadamente, ¿ya? Olvidaba decirles también que en nuestro país la neurocisticercosis en la población adulta es la primera causa de epilepsia. Es la primera causa de epilepsia en nuestro país, que es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central. Y esto es lo que veían en ese video, solamente que acá yo les voy a explicar un poquito más detenidamente. Un paciente que tiene teniasis jóvenes, un paciente que tiene tenias, vean por favor, un paciente que tiene tenias va a eliminar a través de sus heces huevos. Va a eliminar a través de sus heces los huevos. Estos huevos pueden contaminar cualquier alimento, preferentemente el agua, la lechuga, la frutilla, cualquier alimento. Les he mencionado como ejemplo 3. Entonces, estos alimentos, lechuga, frutilla, agua, etcétera, etcétera, van a ser ingeridos por el ser humano. Y el ser humano, cuando ingiere estos alimentos, ¿qué está ingiriendo? Huevos, los huevos. Y los huevos van a producir, dentro del organismo, se van a convertir en embriones y finalmente en cisticercos. Es decir, que la ingestión de huevos en los alimentos es lo que nos va a producir la neurocisticercosis. A tomarlo en cuenta. Estos huevos que están en las heces, también, vean por favor, también van a ser o pueden ser ingeridos por el cerdo. Y en el cerdo, pues, se van a producir cisticercos. Estos huevos se van a convertir en embriones y luego en cisticercos. Estos cisticercos son los que vemos alguna vez cuando hemos visto en la carne de cerdo lo que la gente llama granillo, triquina llama, ¿no es cierto? La gente, eso exactamente corresponde a cisticercos. Es decir, que cuando el hombre consume carne de cerdo, por favor atiendan, cuando el hombre consume carne de cerdo, lo que va a desarrollar es teniasis, es decir, que los cisticercos, cuando son ingeridos por el ser humano comiendo carne de cerdo, estos cisticercos, al ser ingeridos, se van a convertir en parásitos adultos, en tenias. Entonces, ¿qué decimos? Que la ingestión de carne de cerdo que contiene cisticercos, lo que hace en el ser humano al ingerirlos es producir teniasis. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de infestación? ¿Cómo contraemos la neurocisticercosis? A través de la ingestión de alimentos contaminados con huevos. Esto es lo más importante. Que también el ser humano, cuando no tiene una buena higiene después de sus necesidades, no realiza una buena higiene de sus manos, también él se puede autoinfestar. Por mala higiene de sus manos. Es decir, que si no se lava, va a ingerir sus propios huevos. Este es el mecanismo fecal oral.
fecal oral. Fecal oral. Pero, por favor, entiendan que el principal mecanismo es a través de la ingestión de alimentos contaminados con huevos. Un mecanismo teórico es la antiperistalsis, que esos huevos que tiene un paciente teniásico, en vez de ser eliminados al exterior, esos huevos vuelvan por un mecanismo de antiperistalsis del intestino grueso al intestino delgado. Y esos huevos en el intestino delgado se convierten en embriones. Los embriones van a migrar a los tejidos convirtiéndose en cisticercos. El principal mecanismo a través de la ingestión de alimentos contaminados con huevos. Entonces, reitero, los huevos que ingiere el ser humano, ¿ya?, que están en el medio ambiente, en el intestino del ser humano se convierten en embriones o llamados también oncósferas, embriones oncósferas. ¿Y qué va a pasar con estos embriones u oncósferas? Van a migrar, van a atravesar la pared intestinal, y se van a ir a ubicar en cualquier tejido, convirtiéndose en cisticercos. De tal manera que en el ser humano tienen preferencia por el sistema nervioso central, produciéndose la neurocisticercosis. En el cerdo tienen preferencia por el tejido muscular. Pero, jóvenes, el cisticerco no solamente Por un favor, no se le logra escuchar bien. Una compañera tiene activado el micrófono. ¿Ahí está? Ya. Repito entonces, en el ser humano cuando ingiere huevos, huevos en cualquier alimento, frutillas, verduras, lechugas, etcétera, etcétera, estos huevos dentro del intestino se convierten en embriones. Los embriones atraviesan la pared intestinal y a través de la circulación sanguínea van a ubicarse en cualquier tejido, convirtiéndose en cisticercos. Si se ubica en el sistema nervioso central, se denomina neurocisticercosis, lugar preferente para el ser humano. En el cerdo, el lugar preferente es el tejido muscular, es decir, la cisticercosis muscular. Les decía que no solamente se ubican exclusivamente en estos lugares, también pueden ubicarse en el globo ocular, en el tejido celular subcutáneo, también se pueden presentar. Entonces, a estos pacientes nosotros les examinamos a nivel de las 4 extremidades y a nivel del tronco buscando cisticercos subcutáneos. A ver. Antes, vamos a hacer un ejercicio aquí. Ya. No, estamos mal. Entonces, cachito, por favor, espérenme. A ver, les voy a esquematizar el ciclo de la neurocisticercosis. Aquí vamos a poner el huésped definitivo. El huésped definitivo está representado por el hombre. El hombre, les decía, que tiene tenias. Tenia.
Bueno, el hombre va a eliminar al huésped definitivo, hombre. Va a eliminar al medio ambiente, Les decía qué cosa va a eliminar a través de sus heces: huevos. Huevos. En el medio ambiente. Bien. ¿Qué va a pasar con estos huevos? Estos huevos van a ser ingeridos accidentalmente por el ser humano o por el cerdo, que constituye el huésped intermediario, el hombre o el cerdo. Son huéspedes intermediarios. Bueno. Estos huevos, cuando son ingeridos por el, ya sea hombre o cerdo, que son huéspedes intermediarios, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a convertir los huevos en el intestino en embriones. Embrión. Les decía dónde, en el intestino, ya sea del cerdo o del ser humano. Pues bien, este embrión que está en el intestino, ya sea del hombre o del cerdo, se va a convertir en cisticercos. Cisticerco. ¿Dónde? En los tejidos se convierten en cisticercos. Se convierten en cisticercos. Y estos, les decía, en el hombre, ¿en qué tejido específicamente se va a ubicar? En el sistema nervioso central, dando lugar a la neurocisticercosis. Neurocisticercosis. ¿De acuerdo? Y en el cerdo, ¿dónde se va a ubicar estos cisticercos preferentemente? En el músculo, en el tejido muscular, en el músculo. Es decir, la cisticercosis muscular. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el ser humano ingiere cisticercos que están en el músculo, en el tejido muscular del cerdo? ¿Qué va a pasar? El ser humano ingiere esto, ¿y qué va a pasar? Ingiere, y el cisticerco en el intestino, jóvenes, del hombre, del ser humano, se va a convertir en tenia. No sé si han entendido. ¿Se comprendió o vuelvo a repetir? Está bien, doctor, está bien. Sí, doctor. Comprendido. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, jóvenes, quiero decirles, para terminar este dibujito, que la ingestión de huevos, lechugas, etcétera, etcétera, es lo que nos va a producir la cisticercosis. La cisticercosis. Vean el dibujo, por favor, la cisticercosis. ¿De acuerdo? En cambio, la ingestión de cisticercos que hay en el músculo del cerdo, cuando comemos carne de cerdo, ¿qué nos va a producir? El cisticerco va a ir al intestino y se va a convertir en el parásito adulto, en la tenia. ¿Y la tenia qué va a hacer? El paciente que tiene tenias va a eliminar huevos. Y de esta manera se cierra el ciclo cisticercosis, teniasis. Cisticercosis, teniasis. La pregunta que quiero hacerles es, ya sabemos que el principal mecanismo es evitar los alimentos sucios.
porque en cualquier alimento, lechuga, frutilla, agua, etcétera, etcétera, en cualquier alimento, jóvenes tengan cuidado con sus alimentos. En cualquier alimento pueden estar los huevos, Ya sabemos, entonces, que la forma de evitar la cisticercosis es evitando los huevos que están en los alimentos sucios. La pregunta que les quiero hacer es, controlando nuestros cerdos, vean por favor, controlando nuestros cerdos, tejido muscular, la carne de cerdo, controlando esto, ¿qué es lo que vamos a evitar? Que la gente tenga ¿qué? Teniasis. Y la pregunta es, ¿será bueno controlar los cerdos en los lugares donde venden carne de cerdo? ¿Será bueno controlar para evitar la neurocisticercosis? ¿Sí o no? No, doctor. No, doctor. O sea, algunos dicen no es bueno, o sea, no es importante el control de los cerdos en los lugares donde venden carnes. Es Las importante. carnicerías, para evitar la cisticercosis. Sí, es importante, doctor. No. Claro que es importante, jóvenes, porque cierto es que, vean, que controlando la carne de cerdo, lo que principalmente evitamos es la teniasis. Pero jóvenes, si controlamos los cerdos, nunca va a existir tenias, nunca. Y si nunca va a existir tenias, nunca va a existir huevos y nunca va a existir cisticercos. ¿Está entendiendo eso o no? Sí, doctor, está bien. Nunca va a existir, si no hay tenias, no va a existir huevos. Si no hay huevos, no va a existir embriones, no va a existir cisticercos. Por lo tanto, el control de los cerdos en los lugares donde se vende carne de cerdo es importante para el control de las tenias. Sí, es muy importante, pero también es importante en el control de la cisticercosis, porque si no hay tenias, nunca va a existir huevos, y si no hay huevos, no hay embriones y no hay cisticercos. Espero que hayan aprendido eso. Bueno, sigamos. Ya, esto es lo mismo. Lo que les decía, ya no necesitan copiar esta diapositiva. Hay que controlar a nuestros cerdos sueltos. Muy importante el control de nuestras manos y de nuestros alimentos. Muy importante. Y la ingestión de carne de cerdo, si bien es cierto que produce teniasis, pero indirectamente también estamos previniendo la cisticercosis. Bueno, vayamos ahora a cosas un poquitito más interesantes. ¿Cuál es la clínica de la neurocisticercosis? La clínica principalmente es dolores de cabeza y o convulsiones. Esas dos clínicas son las más frecuentes. Dolores de cabeza y convulsiones. Pero antes, dice, la clínica, ¿de qué depende? Depende dónde estén ubicados los parásitos, dónde estén ubicados los quistes. Y también, jóvenes, esto es muy importante, también depende de la respuesta inmunitaria del ser humano, el huésped. ¿Qué quiere decir estos dos puntos? La clínica depende de dónde está pues el cisticerco. Por ejemplo, si el cisticerco está en el cerebro, nos va a producir dependiendo dónde. Si el cisticerco, por ejemplo, está a nivel de la circunvolución frontal ascendente, nos va a producir hemiparesias o hemiplejías contralaterales, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Depende de la respuesta inmunitaria del ser humano. ¿Qué quiere decir? Jóvenes,
muchas veces vemos que los cisticercos en nuestros pacientes no les producen síntomas. Le sacamos una tomografía cerebral, por ejemplo, porque se ha accidentado, ha sufrido un TEC, un traumatismo de cráneo. Vemos y resulta que casualmente nosotros vemos que hay cisticercos. Es decir, que le hemos sacado la tomografía por un TEC, pero nos encontramos paradójicamente con cisticercos y que nunca al paciente le han producido clínica. Es decir, que la clínica es variable. Puede producirle síntomas como no puede producirle síntomas. A eso se refiere, depende de la respuesta inmunitaria del ser humano. Vayamos ahora a la localización. ¿Dónde se localiza el cisticerco? Principalmente se localiza en el parénquima cerebral, Se puede localizar también a nivel de las meninges, produciendo meningitis. Hemos hablado en algún momento, meningitis. Puede ubicarse también a nivel del sistema ventricular. Y dentro de los ventrículos se puede ubicar principalmente en el cuarto ventrículo o en los ventrículos laterales. En el cuarto ventrículo o en los ventrículos laterales. La pregunta que quiero hacerles es, si está obstruyendo, por ejemplo, en el cuarto ventrículo, ¿qué va a producirnos? Hidrocefalia. Muy bien. Si el cisticerco se ubica a nivel de la médula espinal, ¿qué va a producirnos? Si es a nivel cervical, nos va a producir tetraparesias. Si el cisticerco está ubicado a nivel de la médula dorsal o lumbar, paraparesias o paraplejías. De estas 4 localizaciones, de lejos, la parenquimatosa, la masa cerebral es la ubicación más frecuente. Y bueno, ya hace ratito les he dicho, ¿qué produce? Si está ubicado en el parénquima cerebral. Dolores de cabeza y o, les decía, convulsiones. Dolores de cabeza más convulsiones o solamente dolores de cabeza o solamente convulsiones. De lejos, la clínica más frecuente. También podemos encontrar, dependiendo dónde esté ubicado, en qué parte del parénquima cerebral, focalidad neurológica. Una focalidad neurológica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el cisticerco está ubicado a nivel del lóbulo occipital, nos producirá, por ejemplo, hemianopsias. Si está ubicado, por ejemplo, a nivel de la circunvolución frontal ascendente, que nos producirá paresias contralaterales. Como ejemplo, a veces podemos ver un daño cognitivo, disminución de la memoria, deterioro intelectual. Entonces, no olviden que la forma parenquimatosa es la más frecuente. Dolores de cabeza más convulsiones, de lejos la clínica más frecuente. Y si está alojado en el sistema ventricular, ¿qué va a producirnos? Hidrocefalia. Bien. Al respecto, jóvenes, quiero decirles que la hidrocefalia, Bolivia, en la población adulta, la hidrocefalia es la causa, o mejor dicho, la neurocisticercosis es la causa más frecuente de hidrocefalias en Bolivia. En otras palabras, nosotros operamos mucha hidrocefalia y la principal causa es la neurocisticercosis. ¿Cuál es el mecanismo para la producción de la hidrocefalia en la neurocisticercosis? El más frecuente no es este que están viendo ustedes acá, no es que se aloje en el cuarto ventrículo. Ya les he enseñado a ustedes cuál es el mecanismo más frecuente, mecanismo de producción de hidrocefalia por la neurocisticercosis. Les he dicho,
Primero, que se taponan las granulaciones de Pacchioni, les he dicho. Por lo tanto, no hay reabsorción, no hay reabsorción. Y el segundo mecanismo, les dije también, que se obstruye el espacio subaracnoideo de las ventrículas, aracnoiditis en el espacio subaracnoideo de la base del cráneo. Esos son los dos principales mecanismos de producción de hidrocefalia. Este mecanismo, que el quiste de cisticerco se ubica en el cuarto ventrículo o en el tercer ventrículo o en los ventrículos laterales, es el menos frecuente. Es el menos frecuente. Vayamos a ver cuál es el estudio por excelencia que hace el diagnóstico de neurocisticercosis. La tomografía cerebral o la resonancia nuclear magnética cerebral. Cualquiera de los dos, tomografía cerebral o resonancia nuclear magnética cerebral. ¿Ya? ¿Y cómo vemos a los quistes de cisticerco? Ahora les enseño. Jóvenes, aprendan por favor, porque esto es endémica. En el Hospital Santa Bárbara, siempre, no he dicho casi siempre, he dicho siempre hay pacientes con cisticercosis. Siempre hay. Por lo tanto, la obligación de un interno es conocer cómo se ve la cisticercosis. En la tomografía cerebral, ya decía al comienzo, vamos a ver los quistes de cisticerco de tres formas. Cuando el quiste está vivo, ¿ya?, se llama quiste activo, ¿ya? Cuando el quiste está semisólido, les decía, se llama quiste en estado granulomatoso o transicional. Y cuando el quiste se ha calcificado, se dice forma inactiva de la neurocisticercosis o forma calcificada. Pues estas tres formas la vamos a ver en estas diapositivas. Miren cómo se ven los quistes de cisticerco. Se ven imágenes negras, redondeadas, son quistes, ¿ya? Estos son quistes activos, negros, hipodensos se llama en tomografía, hipodensos. En esta tomografía estamos viendo varios quistes activos, varios. Pero en esta diapositiva también vamos a aprovechar para ver las imágenes muertas, perdón el término, calcitos, estos puntos blanquitos que ven ustedes ahí, estos son las formas inactivas o calcificadas. ¿Y cómo se ve la forma intermedia, transicional o granulomatosa? Vean, por favor, se ve también blanco, ¿ya? Imágenes hiperdensas, pero nunca tanto como las calcificaciones. Nunca tanto como las calcificaciones. Comparen esta imagen con esta otra. Esta es una calcificación. Esta es una neurocisticercosis granulomatosa. Miren la diferencia. La calcificación es bien blanca. En cambio, la fase granulomatosa o transicional es blanca, pero no tanto. Y como es la que más nos interesa, está la viva imagen negra, es decir, hipodensa. Ya están viendo las tres fases de la neurocisticercosis. Y aquí se ve mucho mejor, mucho mejor. Vean varias imágenes negras, quistes negros activos. ¿Ya? Y un detallito muy interesante. Vean que en algunos de estos quistes jóvenes, negros, hipodensos, por ejemplo, vean acá también, dentro de este quiste negrito, se ve una imagen blanquita. Vamos a ver otro como ejemplo. Acá, vean, dentro de este quiste negrito, por favor, vean esta imagen blanquita, dentro. ¿Se puede ver o no? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué creen que es esa cosa blanquita? El El Scolex. Y el Scolex es
patognomónico. Si hay un solo quiste, mira, aquí hay varios, inclusive las fases inactivas y calcificadas y granulomatosas se puede ver. Jóvenes, a veces vemos solamente un quiste, ¿vean? Un solo quiste. Están viendo acá varios quistes activos, ¿ya? A veces vemos un solo quiste, ¿ya? Y si vemos que en un solo quiste hay un escolex, hay como esto, una imagen blanca, 100% es cisticercos. Ese es un quiste de cisticerco, aunque sea una sola imagen quística, ¿ya? Una sola imagen quística. Esta es una resonancia magnética. Vean, por favor. Ahí se ve el quiste de cisticerco negrito y al medio, ven esa cosa blanquita, es el escolex. El escolex. Aquí se puede ver el estadio granulomatoso. Otra resonancia. Miren. Y el escolex. ¿Ya? Igual, el escolex es patognomónico. La pregunta es, ¿qué podemos, les he dicho, el examen por excelencia, la tomografía cerebral o la resonancia nuclear magnética cerebral, por excelencia? Algunas veces se puede hacer estas pruebas serológicas en líquido cefalorraquídeo. Algunas veces. Doctor, pero usted dice que la tomografía es suficiente, ¿sí? Cuando ven imágenes activas, ven calcificaciones, 100% también es una neurocisticercosis. La pregunta es, ¿cuándo podemos hacer estas pruebas inmunológicas? ¿Cuándo estas serologías? Cuando hay dudas, Por ejemplo, si es un solo quiste de cisticerco, que no tiene escolex, y no hay calcificaciones, no hay imágenes granulomatosas, y solamente vemos un solo quiste, por ejemplo, por favor, que sea solamente esto, ¿ya? El resto olvídense, y no tiene escolex, entonces nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Es un cisticerco? ¿Es un tumor? ¿O es un absceso? Entonces, ahí, cuando hay dudas en el diagnóstico, podemos hacer las pruebas serológicas. Y dentro de estas pruebas serológicas está la prueba de ELISA. No es específica. Estas dos son específicas y muy sensibles. El test por inmunoelectrotransferencia se llama. Test o prueba por inmunoelectrotransferencia. Más conocido como prueba de Western blot. Western blot. Esta prueba sí la tenemos en Bolivia. Y nosotros lo que hacemos siempre es pedir Western blot. El test de ELISA, les decía, es poco sensible y poco específico. Más nos vamos por el Western blot. La técnica por inmunopunto no la tenemos en Bolivia, pero es una prueba sensible que se la hace en el exterior. Western blot. Entonces, en casos dudosos, se puede recurrir al estudio serológico en líquido cefalorraquídeo. Continuamos, ya estamos casi terminando. ¿Cuál es el tratamiento, jóvenes, de la neurocisticercosis? El tratamiento es medicamentoso. Y dos medicamentos constituyen el pilar de la neurocisticercosis. El praziquantel o el albendazol, cualquiera de los dos. Partamos con el que más estamos usando en Bolivia, el albendazol. Dosis del albendazol. Cuando doy dosis, jóvenes tienen que saber. Pocas veces les doy dosis. Les digo que aprendan, pero esta vez sí tienen que aprender las dosis. La dosis del albendazol es de 15 a 20 miligramos kilogramo peso por día. 15 a 20 miligramos kilogramo peso por día. Repartidos en 3 tomas. Después del desayuno,
después del almuerzo y después de la cena. Los alimentos grasosos favorecen la absorción del albendazol. Bien. ¿Qué tiempo? Me estaba olvidando. ¿Qué tiempo? A nivel mundial no existe un consenso general, ¿ya? Para el tiempo. Nosotros, como norma, hemos adoptado en el servicio utilizar 10 días del albendazol. 10 días. ¿Cuál es el mecanismo de acción del albendazol? El mecanismo de acción es inhibe la formación de los microtúbulos que se encuentran en el parásito. Inhibe la formación de microtúbulos. Y también inhibe la captación de glucosa. Inhibe la captación de glucosa. Bien, este es el medicamento que más utilizamos. El praziquantel no lo usamos mucho, ¿ya? Muy rara vez. ¿Cuándo usamos praziquantel? Cuando hemos dado albendazol ya 2, 3 veces y no hay respuesta favorable. En estos casos podemos usar como alternativa el praziquantel como alternativa. ¿Cuál es la dosis del praziquantel? 50 miligramos kilogramo peso por día. 50 miligramos kilogramo peso por día. ¿Durante qué tiempo? 14 a 21 días. En el servicio nosotros les dejamos 14 días, pero se puede usar 21 días. ¿Cuál es el mecanismo de acción del praziquantel? Favorece la salida de calcio de la célula muscular del parásito. Favorece la salida de calcio de la célula muscular del parásito. Y esta, entre comillas, hipocalcemia, lo que produce es una tetania, una contractura muscular del parásito. Y esa es la causa de muerte del parásito. Bien, ¿qué ventajas tiene el albendazol respecto al praziquantel? El albendazol es de fácil obtención. El praziquantel no se puede obtener tan fácilmente. Cuando usamos o pedimos praziquantel, tenemos que pedirlo del exterior porque en Bolivia no disponemos de praziquantel. El albendazol, en cambio, es muy fácil conseguirlo. Entonces, se consigue más fácilmente. Es de fácil acceso el albendazol. Otra ventaja del albendazol, el número de días de hospitalización. Ya les he dicho, ¿cuántos días? 10 días con el albendazol, en cambio con el praziquantel, 14 a 21 días. Otra ventaja del albendazol, el precio. Es mucho más barato el albendazol que el praziquantel. Otra ventaja del albendazol. Jóvenes, cuando tenemos pacientes con neurocisticercosis, les decía también que muchos de ellos tienen convulsiones. ¿Y qué se da? Anticonvulsivantes, ¿ya? Los corticoides jóvenes, dexametasona, betametasona, etcétera, etcétera, podemos usar dentro del tratamiento para la neurocisticercosis. Sí, se puede usar corticoides. ¿Cuál es el principio de usar corticoides en la neurocisticercosis? Estos quistes jóvenes, ya no importa, estos quistes lo que hacen es producir alrededor del quiste, una inflamación cerebral, un edema perilesional. Pues bien, los corticoides no se dan para tratar estos quistes. ¿Para qué se dan entonces? Se dan
se dan para tratar el edema perilesional. El edema perilesional. Yo les voy a decir, jóvenes, lo siguiente, antes de seguir avanzando. Desde la próxima clase les voy a pedir que pongan sus nombres acá y también quiero verlos, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, jóvenes, yo tengo el sistema para detectar quién está escribiendo algunas cosas. Les estoy pidiendo respetuosamente, no me intervieran, porque yo sé quién escribe estas cositas. Les estoy pidiendo respetuosamente. No lo vuelvan a hacer, porque yo sé cómo detectar estas líneas. Sé. Así que no lo vuelvan a hacer más. Doctor, usted puede deshabilitar esa opción para anotar. No, yo sé, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer. Y seguramente en esta reunión no lo he hecho, ¿ya? Pero les estoy advirtiendo, si alguna vez se me va como esta clase, no haber deshabilitado esta opción, les estoy diciendo, yo voy a detectar esto. Y es muy facilito hacerlo, muy facilito. Por esta vez no lo voy a hacer. Ya, entonces los corticoides sirven para el edema peritumoral, ¿de acuerdo? Para eso sirven los corticoides. Bueno, hablando del praziquantel y albendazol. Cuando se usa albendazol, jóvenes, cuando se usa albendazol, podemos utilizar sin miedo anticonvulsivantes y corticoides. Cuando usamos albendazol, no hay problema para usar corticoides y tampoco anticonvulsivantes. El problema es cuando usamos praziquantel. Ya que los corticoides y los anticonvulsivantes, corticoides y anticonvulsivantes, disminuyen la eficacia del praziquantel. Repito, los corticoides y los anticonvulsivantes disminuyen la eficacia del praziquantel, bajan los niveles plasmáticos del praziquantel. Por lo tanto, cuando usamos praziquantel, mejor no usar corticoides. Y finalmente, jóvenes, decirles que nosotros estamos en el servicio de neurocirugía del Hospital Santa Bárbara usando un tercer medicamento que ya desde hace unos 10 años atrás más o menos lo han usado o lo han utilizado nuestros amigos ecuatorianos, ¿ya? Y alguno que otro colega de otra nacionalidad. Un medicamento que está de moda también por el COVID es la ivermectina. ¿Recuerdan? La ivermectina. La ivermectina nosotros lo estamos usando. ¿Cuándo la ivermectina? Cuando hay refractariedad al albendazol. Bueno, hay que dar ivermectina. Estamos utilizando cuando usamos albendazol 2, 3, 4 veces y no hay respuesta. Entonces, como no podemos conseguir praziquantel, utilizamos ivermectina. Y la ivermectina es fácil obtenerlo, ¿ya? ¿Cuál es la dosis de la ivermectina? Hablando de pacientes adultos, les damos 2 capsulitas. Las cápsulas vienen de 6 miligramos. 2 capsulitas por día. En la mañana en ayunas les damos 2 capsulitas, ¿ya? Durante 15 días los hospitalizamos. Durante 15 días, ¿ya? Y la respuesta estamos viendo que es muy favorable en casos refractarios. Bien.
Pero pero la neurocisticercosis también a veces se opera. ¿Y cuándo se opera la neurocisticercosis? Cuando hay hidrocefalia, cuando se ha presentado una complicación, entonces, ¿qué hacemos? Les colocamos una válvula ventrículo peritoneal, derivamos ese líquido de la cabecita hacia la cavidad peritoneal, válvula ventrículo peritoneal. ¿Cuándo también operamos? Cuando hay un quiste de cisticerco alojado en el sistema ventricular. Los medicamentos no sirven cuando los quistes están ubicados dentro de los ventrículos. No sirven. Entonces, cuando el quiste está ubicado dentro de los ventrículos laterales o en el cuarto ventrículo, hay que operar. Hay que ir a sacar ese quiste de cisticerco. ¿Y cuándo también operamos? ¿Cuándo? Cuando hay cisticercos vivos que están aglomerados, agrupados como un racimo de uvas, produciendo un efecto de masa. Están aglomerados. Hay un racimo, perdón el término, hay un racimo de cisticercos. Entonces, ahí también operamos. Y cuando operamos, vean esta imagen, es así. Vamos sacando, a veces son quistes pequeños, como están viendo acá, ¿ya? Y vamos sacando uno por uno, porque están aglomerados, uno cerca del otro, estoy queriendo decir, ¿ya? Y los vamos sacando, y así los vamos sacando, uno por uno. A veces los cisticercos son bien grandes y también los sacamos en bloque. Y nada más, jóvenes, nada más. Estoy atento a sus preguntas. Doctor, buenas noches. Para dar la medicación, yo supongo que no se da en la fase inactiva del parásito, porque ya está muerto. Entonces, ¿en la fase transicional sí se le aplica? Sí, muy buena pregunta. El tratamiento, jóvenes, solamente es para la fase activa y la fase granulomatosa, ¿ya? Cuando el parásito está muerto, es decir, está calcificado, ya no se hace tratamiento. Ya no se hace tratamiento. El tratamiento es un detalle muy importante. El tratamiento está destinado a hacer desaparecer el quiste. No está destinado a calcificarlo. Entonces, ¿cómo se calcifica? La calcificación es una evolución natural. Es decir, que cuando no se hace tratamiento, nuestro cuerpo, como un mecanismo de defensa, lo va englobando, lo va solidificando y finalmente lo va a calcificar. ¿Qué estoy queriendo decir? Que con el tratamiento no queremos calcificarlo, queremos eliminarlo, ¿de acuerdo? Porque cuando hay calcificaciones, jóvenes, las calcificaciones nunca desaparecen. Toda la vida va a tener el paciente calcificación. Por lo tanto, es mejor pesquisar imágenes activas antes que estas imágenes activas, por su propia evolución, se calcifiquen. Porque, repito, si las calcificaciones se presentan, hemos encontrado 5, 10, 15 calcificaciones, nunca van a desaparecer. No hay tratamiento para las calcificaciones. ¿Y cuál es el problema de las calcificaciones? Perdón el término también, son piedritas que están dentro del cerebro. Y como siempre van a estar toda la vida con el paciente esas piedritas, van a irritar el cerebrito. ¿Y qué van a producir? ¿Cefalea? No. ¿Las mismas convulsiones? Convulsiones. Y ya, a ver, vayamos leyendo. ¿Escucharon el audio o no? Sí, doctor, se escucha perfectamente. Sí, porque aquí Bernardo me dice, no escucho el audio. ¿A alguien más le pasa? Su conexión de internet debe ser, doctor. Qué macana, Bernardo, lo siento. Pero yo estoy grabando los temas y les voy a pasar en algún momento. El audio está bien, dice. Se escucha muy bien, bien, debe ser su señal, dice.
de acuerdo a lo que nos explicó, si un perro en la calle huele heces y luego nos lame la boca, nos contagiará los huevos. Ese es un mecanismo que, claro, estás deduciendo. Yo también creo que es así, correcto, si está lamiendo heces y te está tocando, está teniendo relación con tu boca, yo creo que también te va a transmitir te puede transmitir los huevos, y esos huevos te van a producir la neurocisticercosis. Doctor, estos fármacos se pueden utilizar en cualquiera de las tres fases. A ver, Ivana, ya hemos hablado, el tratamiento solamente sirve para la fase activa principalmente, la fase donde el parásito está vivo, donde está con el escólex. También sirve para la fase granulomatosa, pero no sirve, Ivana, no sirve para la fase calcificada. No tiene sentido. Si el parásito está muerto, ¿qué vas a hacer? Ya está inactivo, ya está muerto. Pero repito, el tratamiento no es para calcificar, es para hacer desaparecer. ¿Es necesaria la internación con los fármacos? Muy buena pregunta, se me estaba yendo. Claro que hay que internar jóvenes. Nosotros los internamos. ¿Saben por qué? Porque secundaria a la interacción parásito-medicamento, puede producirse un edema cerebral perilesional que les explicaba. Y ese edema puede ser bastante intenso. Y el paciente, ¿qué va a quejar? Dolor de cabeza o puede presentar convulsiones. Por ese motivo es que nosotros siempre los hospitalizamos a nuestros pacientes, siempre. Y los tratamos ¿con qué? Con corticoides, como les he enseñado. ¿Cuál es el pronóstico de la neurocisticercosis? Si haces un tratamiento oportunamente, excelente por el pronóstico, excelente. Si haces detección temprana, tiene muy buen pronóstico. En cambio, si ya está con complicaciones, pues dependiendo del estadio de la complicación, va a determinar su pronóstico. Doctor, en caso de que ya el quiste esté calcificado, ya te decía Saúl, no tiene sentido tratar, no se trata las calcificaciones. El problema es que la calcificación, te decía, no desaparece, va a permanecer eternamente con el paciente y esas calcificaciones pueden producir convulsiones. No, Emanuel, no. Las calcificaciones se pueden retirar con la cirugía, no. No puedes lastimar, no puedes lesionar el cerebro. El cerebro es un tejido noble. No puedes ir a, perdón el término, escarbar con una aguja. No se hace eso. No se hace ningún tratamiento para las calcificaciones, porque implicaría riesgo de producirle algún daño, alguna secuela. El tratamiento puede ayudar a eliminar alguna de estas calcificaciones, ya te he dicho. No se hace tratamiento ni quirúrgico, salvo que las calcificaciones sean grandes, claro que sí, pero si son pequeñas no se hace nada. En vez de mejorarle, le vas a empeorar, le vas a producir un daño. No alcancé la dosis de la ivermectina. Les decía 2 capsulitas de 6 miligramos, 2 capsulitas de 6 miligramos en ayunas, es decir, le vas a dar 12 miligramos en total por día durante 15 días, ¿Y cuál es el mecanismo de la ivermectina? Tiene que ver con los canales de cloro, ¿ya? Favorece la liberación de los canales de cloro, ¿ya? Y hace que el parásito entre en una parálisis. Canales de cloro. ¿En cuántas tomas se debe repartir la dosis del praziquantel? Se puede repartir en 2 o 3 tomas, Marcelo, en 2 o 3 tomas. Esos 50 miligramos kilogramo peso puedes repartir en 2 o en 3 tomas. Correcto. ¿Cuánto al praziquantel? La dosis sería de 50 miligramos kilogramo peso. Claro que sí, eso es lo que te he dicho. Si el paciente se queda con las calcificaciones y estas le producen convulsiones, ¿debemos darle anticonvulsivantes de por vida? Sí. Lo más probable es que le vayas a dar toda la vida. Sí, porque lo que está produciendo esas calcificaciones, que es epilepsia, le está produciendo. Y lo más probable es que sí. Tal vez pueda haber descansos de algunos años, siempre y cuando sus convulsiones hayan sido bien controladas. Pero en general, el tratamiento es toda la vida.
¿Cómo sería la detección temprana? Dice. Pues bien, a todos los pacientes jóvenes en Bolivia, todos los pacientes que vienen con dolores de cabeza, les hacemos tomografía. Y esa es la forma de detectar precozmente ya la cisticercosis. Igual, con primera convulsión, tomografía. Ya les he dicho, quien hace la detección es la tomografía. Cuando el cisticerco está en los ventrículos, el tratamiento es quirúrgico, te he dicho que sí, ya sea en el tercero o en el cuarto ventrículo. Pero también debe hacerse un tratamiento farmacológico por si uno migra o no. Sí, le haces el tratamiento quirúrgico y de paso unos días utilizas 10 días albendazol. Sí, paralelamente utilizas albendazol, pero el tratamiento es el más efectivo, es el quirúrgico. En caso de no tener acceso a la inmunoelectrotransferencia, al Western blot, ni a la ELISA, ni a la TAC, si realizaría un examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo, podría orientarnos en el diagnóstico. Es decir, no hay tomografía y solo quieres basarte en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No tienes inmunoelectrotransferencia, dice. Solamente el citoquímico te va a hacer, no te va a hacer el diagnóstico del citoquímico, no te va a hacer el diagnóstico. Si tienes una meningitis por cisticercosis, te va a ayudar, pero no te va a determinar. Tienes que hacerle pues una serología por lo menos, para determinar que sea cisticerco. Pero en la práctica, nada de eso. En la práctica lo que hacemos es tomografía. Recientemente se hizo un familiar de una tomografía en la que se encontraron calcificaciones de cisticercos. No presenta convulsiones, pero sí presenta dolores de cabeza constantes e intensas. ¿Qué hacer en este caso? Hay que ver. Esas calcificaciones pueden estar produciendo un poquito de inflamación, de edema. Y sí, para eso, para el edema, para la inflamación, se puede hacer tratamiento, no para las calcificaciones. ¿Qué anticonvulsivante se da y cuál sería su dosis? Cualquier anticonvulsivante. Ya les he enseñado. Femitoína, fenobarbital, valproico, carbamazepina, o si quieres los modernos, el levetiracetam, etcétera, etcétera, en las dosis que les he dicho. Cualquiera. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguno más? ¿Quieren hablar? Doctor, una pregunta. Sí, Doctor, una pregunta. Después del tratamiento, ¿a cuánto tiempo tenemos que hacer una tomografía de control? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las tomografías de control para ver si hay resultados, si han desaparecido los quistes de cisticerco, deben realizar entre 2, 3 a 4 meses. No se hacen inmediatamente. No se hacen inmediatamente después de haber terminado el tratamiento. No. Les decimos, váyase, señor, de aquí a unos 2 o 3 meses le vamos a sacar una tomografía para ver si en caso ya hay resolución, desaparición de todos los quistes, ya no necesita ningún tratamiento. Y si hay todavía persistencia de algunos de ellos, pues se hace un segundo tratamiento, a veces un tercer tratamiento, a veces un cuarto tratamiento, e inclusive a veces, jóvenes, un quinto tratamiento. Dice, ¿se puede usar albendazol en las mujeres embarazadas? No. Ni el praziquantel, ni el albendazol,